¿Cómo están? El lunes 21 de noviembre de 2022. Este es el podcast Política para Adultos con Pepe Out y Jaime Belolio, donde hablamos las cosas así, sin tapujos, la política al desnudo, que es como nos gusta. Además, en una semana en que ya estamos con otra de las pasiones mundanas y carnales, como es el fútbol. Estamos ya con un campeonato de fútbol abierto. Así es que, ¿cómo están Pepe Out y Jaime Belolio en esta semana? Muy bien. Bien, pues, muy bien. Yo me imagino que uno tiene que decir qué equipo le gusta o cuál equipo espera que gane el Mundial, porque yo, en ausencia de Chile y de Italia, que sería mi segunda selección, obviamente me sale los latinoamericanos y particularmente Brasil, porque mi amigo argentino, por Brasil. Sí, mi amigo argentino se pondría muy pesado, ¿sí? Yo voy por Argentina, yo voy por Argentina y Allez la France, que es mi segunda patria. Así que Argentina y Francia. Pero creo que Brasil, Argentina, Francia y Países Bajos van a estar entre los cuatro finalistas. La final. A ver, de nuevo. Brasil. Argentina, Francia, Brasil y Países Bajos. Perfecto. Y entre ya no los es cuatro, Holanda, tú sabes. Claro, Países Bajos. ¿Y tú, Jaime, entre los cuatro? Yo, la única diferencia es que en vez de Países Bajos creo que va a estar Portugal. Pero y que la final podría perfectamente ser Brasil-Portugal. Pero bueno, vamos a ver cómo parte. Hoy día Inglaterra partió increíble, además, el 6-2. No pude ver todos los goles, pero bueno. Claro, pero ojo que el arquero de Irán se lesionó muy pronto, ¿ah? Sí. Y dicen que el arquero era bastante fundamental, así que ahí pongamos un asterisco, diría yo, en esa goleada. Oye, pero entretenido, lo bueno de esto es que va a quedar registro, entonces le vamos a poder cobrar los pronósticos al final, como siempre se hace en la vida, así es que me parece muy bien. Oye, a propósito de que estamos en el Mundial, hay gente que dice que hay que aprovechar de épocas mundialeras para ahí meter, hacer otras noticias, digamos, que uno prefiere que estén más en segundo plano y aprovechar que el Mundial atrapa mucha atención. Una de ellas es esto no es tan así, porque el plazo fatal para nombrar al fiscal nacional, la propuesta fiscal nacional del presidente, culminamos hoy día, así que eso no era inescapable. Pero el otro tema que me interesa que toquemos también tiene que ver con el tema del acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Así que si quieren partamos primero por la designación de la propuesta del fiscal nacional, el fiscal Morales, que sonaba, digamos, y aparecía desde luego entre los favoritos de la Corte Suprema. De hecho tenía puntaje máximo. Pepe, ¿qué te pareció esta noticia, esta elección del presidente? Mira, lo más meritorio, creo yo no tengo opinión, no estudié los currículos de los cuatro, de los tres que siguieron en carrera, de los cuatro que hicieron en carrera, pero me llamó mucho la atención leer que la ministra de la Mujer se oponía terminantemente a que nombraran justamente a José Morales, porque había sido defensor de alguien acusado de acoso sexual. Y a mí me satisface que ese argumento finalmente haya sido desechado por el gobierno, porque habría sido un precedente fatal, que a un abogado defensor se le vete o se le bloquee o sea un minus dentro de su carrera haber defendido, olvidando que el derecho a la defensa es un derecho humano y que, imagínate tú, ningún defensor podría jamás postular a algo porque obviamente defiende lo indefendible. Así que por ese lado estoy contento. Entiendo que a mí no me habría gustado que el gobierno eligiera a algunos de los con muy bajas votaciones. Había dos con 17 votos en la Suprema y yo creo que la elección debió haber estado entre ambos. Y que hayan elegido a uno de ellos me parece bien. Había sí una discusión respecto de la conveniencia de nombrar a alguien de adentro o a alguien más bien de afuera. La verdad es que ambas opciones tienen sus vicios y sus virtudes. Claro. Jaime, ¿qué te pareció José Morales como propuesta fiscal nacional? Tiene que, por supuesto, aprobarse por el Senado, pero ¿qué te pareció la elección del presidente? Tercio, ¿eh? Bueno, tiene que aprobarse por 2/3 y yo creo que se va a aprobar por 2/3. De alguna manera, Chile Vamos había dicho
que si el gobierno nombraba a cualquiera de los que estaban en las primeras dos posiciones, entonces iba a apoyar esa nominación. Y yo creo que aquí lo que gana es el cambio de la doctrina Abbott, como quiere que uno pueda interpretar lo que eso signifique, porque Morales evidentemente no es continuidad de Abbott. De hecho, tuvieron una relación más bien tensa. Hay que acordarse que Morales también estuvo en la quina pasada cuando se nombró a Abbott y tenía la misma cantidad de votos que Abbott, pero la presidenta Bachelet escogió esa vez a Abbott por encima de Morales, lo cual al tiro significó ya una pequeña tensión durante los últimos años. Morales es alguien de carrera, como decía Pepe, ha estado en todas las posiciones internamente, y de las pocas cosas que dijo durante esta semana, así como que llamaron un poquito más la atención, al menos para mí, es que él quería parar esta idea de hacer una persecución solamente en términos individuales de algunos delitos y pasar también a una persecución de términos de crimen organizado, que es en los cuales él también se ha especializado en el pasado, es decir, buscar similitudes de distintos delitos y ver cuáles son las redes que operan detrás de estos, además, por supuesto, de la persecución individual. Y creo que también cae bueno, lo que Pepe dice con respecto a la ministra de la Mujer tiene toda la razón, obviamente. Y luego había otra opción, que yo sé que al gobierno como que le gustaba un poquito, que era Marta Herrera, que era continuidad absoluta de Abbott, pero que a la vez habría sido también un poquito complejo, porque ella fue la que se acercó al Partido Socialista un par de días antes que el PS presentara la segunda acusación constitucional contra el presidente Piñera, y después tuvo que reconocerlo, que se había juntado y que había dado su opinión sobre la presentación antes de presentarla, y luego ya es conocida una conferencia de prensa donde ella habla de manera muy imprudente, después se pasea por Matinal y otro, y por tanto habría sido una figura, en mi opinión, muy imprudente como fiscal. Sin embargo, al fiscal Morales yo no lo conozco personalmente, pero sí tengo una buena opinión de las cosas que ha dicho y hecho durante el último tiempo, en donde hay una persona que tiene convicciones, y creo que el cambio de la doctrina o de la gobernanza de los últimos años también es una buena noticia. Pepe, la otra noticia que es muy probable que ocurra durante el transcurso del Mundial de Fútbol es que se podría llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para un nuevo proceso constituyente, y ya sabemos que hay sobre la mesa distintas posiciones. Yo diría que está bastante claro que va a haber una elección de convencionales. Yo creo que ahí la duda está en el número, 50 por un lado pareciera ser, 100 por otro, por ahí están los márgenes, creo yo. Luego, con la posibilidad de que haya expertos participando, que el Congreso tenga algo que decir, y con un plebiscito de salida no así tan claro de entrada. Estoy tratando de resumir un poquito las posiciones que se conocen. ¿Qué piensas tú, Pepe, de este momento que estamos viviendo en términos del proceso constituyente, nuevo proceso, digamos, en ciernes? Bueno, lo primero es que el plazo expira para hacer una elección en tiempos razonables, para que el proceso no se tope con siguientes elecciones, vienen las municipales y regionales. Naturalmente, tiene que haber acuerdo ahora para que en diciembre se tramite en el Parlamento. Luego corran los plazos de la elección, que me imagino será a principios de abril, en el curso de abril, fines de marzo, principios de mayo. No puede moverse de allí para que el proceso termine con un plebiscito ratificatorio a la altura de noviembre del 2023 y termine la incertidumbre. Mira, yo lo primero es destacar lo que ya está concordado, o por lo menos explícitamente señalado como consenso. Primero, lo que han llamado los bordes, es decir, el riesgo de que el proceso se desbocara, está muy limitado por los bordes establecidos, por el arbitraje o la evaluación de los bordes en un comité plural de expertos designados por el Congreso, en fin. Lo segundo es que está también definido, y creo que muy favorablemente, el rol de un comité de expertos en el proceso. Y a mí me llamó la atención porque había resistencia de parte del oficialismo para que, como a mí me gustaba, ese comité comenzara a trabajar ahora, de manera que la convención pudiera trabajar sobre bases
ya avanzadas de una propuesta. ¿Ah? Esto es muy importante porque tú tienes que armar el cajón, porque si no, la propuesta resulta ser un cajón desastre, que es lo que de alguna manera ocurrió. Las constituciones tienen una coherencia, y esa la puede dar la propuesta de base del comité de expertos sobre la cual trabajaría la convención. Y luego está muy cerca, a mi juicio. Por supuesto, la derecha está proponiendo el esquema que le resulta más conveniente desde el punto de vista electoral, porque sobre representa a las regiones respecto de la región metropolitana, donde le fue un poquito menos bien al rechazo. Piensa tú que la región, si se elige con el esquema senatorial, que es lo que propone la derecha, eso significa que el 40% de los electores elige a solo 10% de los convencionales. ¿Ah? Porque se eligen 5 senadores, se elegirían 5 de 50, y eso por supuesto viola, a mi juicio, un principio básico que no hay que olvidar y que fue muy importante a la hora de evaluar el sobrenúmero de escaños reservados, que es la igualdad del voto. La igualdad del voto no corre solo respecto de ciudadanos no indígenas versus ciudadanos indígenas. También corre entre ciudadanos de Maipú y ciudadanos de Aysén. Y no puede ser que el ciudadano de Aysén, a la hora de hacer la Constitución, otra cosa del Senado, pero a la hora de hacer la Constitución, el voto de Aysén valga 28 veces más que el voto del maipucino o del buinense, para hablar en código Belolio. ¿Ah? Por lo tanto, a mí me gustaría que llegaran a un número que puede ser la mitad de la Cámara, es decir, en torno a 75, 78, que simplemente se eligiera en cada región el número de diputados que se elige dividido por 2. ¿Ah? Y eso permitiría mayor proporcionalidad, porque en la región metropolitana son 46 diputados, elegirías 23, en otros lugares elegirías 2, en otros 4, en fin, en otros 6, 8, pero con una mayor relación entre el número de convencionales y el tamaño de la población. A mí, a mi juicio, me parece que es un criterio que no se puede, el que no se puede escapar a la hora de hacer una cuestión que requiere mucha representatividad y legitimidad. Me parece también que hay consenso respecto de los tiempos, no más de 6 meses para que termine dentro del año 23 y no nos pasemos al siguiente año, que es por lo demás el año de las elecciones de alcaldes, concejales, pobres y gobernadores regionales, que estarían contaminados por este proceso, y yo creo que los primeros opositores a que pase el año siguiente son los propios alcaldes y gobernadores. Por supuesto. Jaime Belolio, este acuerdo que parece que es inminente ya, ¿qué piensas? Yo creo que están cerca, pero nunca tanto. Es decir, no veo que vaya a ser esta semana, digamos. No veo inclusive que pueda ser la próxima semana. O sea, mi impresión es que se están medio atorados en varias cosas. Varias ya las comentaba Pepe, así que estas las dejo ahí. Pero cuando el gobierno sube 8 puntos en la CADEM de la semana pasada, se echó un poco para atrás. Y dijo, mira, esto que estábamos a punto de acordar, en verdad ahora parece que no nos está yendo tan mal. Entonces, creo que ha vuelto a resurgir una especie de lógica negacionista de los resultados del 4 de septiembre. Y el ejemplo, pero prístino de eso, es el de Fernando Atria este domingo en la tercera, donde dice algo así como, no creo que las personas hayan rechazado el contenido de la Constitución. O sea, esa idea de volver a tontear a 8 millones de personas y decirle que son idiotas que no leyeron en verdad y por tanto simplemente se dejaron llevar por otras circunstancias, yo la veo presente dentro del Partido Comunista, en donde cada vez que pueden, y Carlos Cariola en su viaje al exterior también dijo lo mismo, que seguían exactamente igual de vigente y que esa idea era un paso para atrás para después ir para adelante. Y el problema es que eso permea dentro de cómo el gobierno enfrenta después la discusión en el Parlamento sobre otras cosas. Pensiones, la reforma tributaria y este mismo acuerdo. De hecho, es una cuestión bastante inédita que el presidente Boric desde Bangkok haya dicho que él creía que la democracia cristiana tenía que sumarse al acuerdo del oficialismo.
no sé, yo no había visto antes, digamos, de que un gobierno se involucrara tanto, inclusive desde afuera. Entonces veo que el gobierno está muy nervioso por una cosa, por dos cosas. Primero, no quería que fuera el tiro la elección. Habían algunos que sí, que quería que se acordara el tiro, pero que la elección no fuera de inmediato, porque si ocurría dentro del mes siguiente del rechazo, les iba a ir muy mal. Entonces, hoy día que ya están como en esa tesis de, bueno, ¿cuándo la hacemos? Pepe tiene razón, tiene que ser durante el 2023 y antes de que vaya a impactar las elecciones de las primarias de los alcaldes, que sería en abril del año 2024. Entonces, están un poco apurados por eso, pero sobre todo el gobierno está apurado porque se siente más cómodo discutiendo la política de la Constitución que la política de las políticas públicas, es decir, de lo que tenga que ejecutar en el día a día en materia de seguridad, en materia de desempleo, en materia de inflación, etc. De hecho, se han quedado como sin un cronograma de lo que tenían que hacer. Para ellos el apruebo significaba tener todos los hitos que ya estaban demarcados en la propia Constitución, iban a ser aquellos que desarrollaran esa nueva Constitución. Hoy día se quedaron en un intermedio en el cual no saben bien qué políticas hacer. El otro día me mandaron una foto del ministro de Transporte, quien tengo respeto, que fue a inaugurar el lugar donde se iba a poner un semáforo en Iquique y al mismo tiempo iba a hablar sobre la reforma de pensiones. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en verdad están buscando distintas excusas para tratar de salir a vocerear sobre una reforma que, obvio, tiene que ganarse mayor adhesión, la tienen muy difícil, pero es un gobierno que más bien quiere concentrar la cancha en la discusión de los bordes, la elección, la constitución o no constitución, y no se hace cargo, creo, de las urgencias inmediatas. Y creo que si no te haces cargo de esas urgencias inmediatas, las personas no te van a escuchar. Y si te haces cargo solo de las cosas inmediatas y no tomas en cuenta eso otro de mediano a largo plazo, que es este nuevo pacto social, esta nueva constitución, cuando venga una nueva crisis, lo que puede ocurrir es que la solución ya no va a ser institucional, porque la política no supo responder. Así que yo creo que estamos todavía en ese intermedio. Debería, obviamente, ser durante este año el que se llegue a ese acuerdo, que se comience a votar en el Parlamento, para después desarrollarse durante el 2023, más o menos en los plazos, como decía Pepe. Pepe, Jaime pasó por el tema de la encuesta. Efectivamente, la semana pasada, el programa de la semana pasada, hablábamos de cómo había caído, o sea, cómo había mejorado el presidente 8 puntos, pero esta semana de nuevo retrocede un par de puntos, pese a que está en una gira internacional, que suelen ser muy buenas para la popularidad. O sea, esto que podría haber sido como que aquí el gobierno retomaba una especie de tendencia al alza, no es tan así. La ministra Camila Vallejo, yo veo que cae del 50%, cae como 8 puntos en la popularidad. Ahora, ustedes lo dijeron, ustedes dijeron que esto parecía ser una cuestión así pasajera y que no veían estructuralmente. Déjenme concederles que tenían razón en eso, pero ¿cómo estás viendo tú, sobre todo la última encuesta CADEM? Bueno, previsible, primero, porque las encuestas semanales te miden la fiebre, los accesos de fiebre, y no la situación permanente. Yo prefiero cuando al final de las 4 semanas CADEM muestra el resultado del mes, y claro, va a ser así, moviéndose dentro de ciertas cifras. Para mí no es relevante ni lo que ocurrió justo después de la presentación de la reforma, ni lo que ocurrió esta semana. Lo que sí es relevante y me llama la atención es el contraste, fíjate, entre el respaldo conseguido por los principales ministros, todos de la concertación, entre paréntesis, Manuel Monsalve, que no es ministro, pero tiene cara de ministro de seguridad, Mario Marcel y Carolina Toá, tienen exactamente las cifras inversas de aprobación y desaprobación del presidente Boric. Es decir, tienen 61% de aprobación y 30, 31, 32 de desaprobación. Exactamente la fotografía inversa del presidente. Eso es lo que llama la atención. Ahora vamos a ver quién contamina a quién, porque esta situación disociada no resiste mucho. Ahora, yo tengo la expresión de que el presidente Boric se está acercando mucho más a sus ministros que sus ministros al presidente Boric, por los últimos acontecimientos. La gira internacional no ha sido buena en el sentido de que, claro, siempre es buena una photo opportunity con gente importante,
pero los fiascos no son bienvenidos. O sea, cuando el presidente sale a dar una conferencia diciendo hemos estado de acuerdo con Justin Trudeau en que hay que revisar los mecanismos de arbitraje cuando conflicto entre empresas inversionistas y Estado, y luego aparece el papel firmado por ambos, donde elogian que tanto el Tratado de Libre Comercio como el TPP tienen, no me acuerdo de la frase, pero dice que está totalmente resuelto eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista sustantivo, firmado por el propio presidente. Entonces al final queda tan en evidencia la faramalla publicitaria y destinada a calmar a la tribu o a atenuar el golpe de la vuelta de Carnero, que claro, esas cosas por supuesto no favorecen. Ahora yo estaba viendo los mismos datos respecto del presidente en la encuesta que hace Mayol, que es semestral, digamos, hizo una en abril y hace otra en noviembre, y que confirma que el presidente está bastante bien en el ítem cercanía, si tú quieres, empatía, capacidad de empatizar, y muy mal en experiencia, gestión, bueno, y particularmente gestión del problema que más aqueja hoy día y ahoga a los chilenos, que es el tema del orden público y la inseguridad. Y mientras eso no se modifique de manera relevante, yo creo que están ayudándolo el equipo nuevo de ministros, pero yo creo que sacó patente, digamos, en el sentido que marcó y la gente se hizo un juicio respecto de eso, y cuando la gente se hace un juicio, es difícil luego modificarlo. Es más fácil cuando no tiene juicio respecto de algo. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Boris en la primaria? La gente lo identificaba, pero no lo conocía. Por supuesto, empezó a ser conocido y apareció tan distinto de Jadwe, desde el punto de vista de su flexibilidad, su empatía, su cercanía, su discurso más amable, digamos, que arrasó con Jadwe. Y luego algo parecido en la segunda vuelta, pero como gobernante, la gente le ha sacado la patente, y yo creo que está todavía siendo muy víctima de sus cambios de estado de ánimo y de posición respecto de las cosas. No solo respecto de las posiciones que había tenido antaño, no es la historia de Jane Fonda en el pasado que condena, sino que es esta oscilación entre discursear para la tribu un día y luego discursear para el país a la semana siguiente o al día siguiente. Ahora, yo creo que lentamente le está encontrando el tono y bueno, va a dejar de hablarle menos a la tribu y más al país, porque además la tribu tiene la obligación de desplazarse también para sintonizar algo con las preocupaciones y valores ciudadanos predominantes. Si no, francamente, mejor cierra la puerta. Claro. Jaime, la encuesta CADEM, lo mismo. Bueno, me ahorró harto, Pepe, porque efectivamente estas varianzas que existen semanales se atenúan obviamente en la media móvil mensual y obedecen a veces a humor político, no humor en el sentido de risa, sino que humor en el sentido del estatus emocional en el cual las personas están en una determinada semana. Y la semana pasada, sin lugar a dudas, o la antepasada más bien, fue una buena semana para el gobierno. En cambio, esta última, yo diría que ni sí ni no pasó mucho, y claro, como no pasó mucho, entonces bajó un poco la aprobación y subió un poquito la desaprobación, es decir, volvió a como recordarse lo que pasaba de antes, y yo creo que cada vez más ocurre esta idea que el gobierno es bueno para tener discursos que empatizan, pero malo para luego ejecutar esos discursos y llevarlos a la práctica. El tema de seguridad ciudadana es uno de ellos, digamos. O sea, hoy día vimos además el paro de los camioneros, donde tenían dos demandas. Una tiene que ver con el precio del petróleo, que, bueno, eso ahí el gobierno no tiene nada que hacer, o sea, no es su responsabilidad. Otra cosa, digamos, son los subsidios que se pueden hacer, pero la otra tiene que ver con seguridad, la seguridad en las carreteras, y ahí es donde el gobierno sí tiene algo que hacer. Entonces, ese tipo de movilizaciones creo que le pegan al gobierno porque generan desorden público.
Es decir, no está funcionando de manera con certidumbre el que yo me pueda trasladar a la salida de Santiago y pueda pasar sin que haya un taco gigantesco. Entonces, a este gobierno le pega el doble cuando sucede en este tipo de materia. Y la CADEM, bueno, tiene razón Pepe en que hay algunas figuras del gobierno que empiezan a desgastarse. Yo creo que es porque, por ejemplo, a la vocera le ha tocado hacer el guiño permanente hacia la tribu en este último tiempo. Creo que en eso la ministra Toá ha asumido buena parte de una discusión como más política, no solamente la llevada a lo de seguridad, sino que es más política en general. La ministra Analía Uriarte también. Y entonces le ha quedado como el rol a la vocera de cuando el presidente dice el TPP es súper bueno, ella tiene que decir después, bueno, pero tenemos las 6 letters. ¿Hay terrorismo? Bueno, pero solamente en el caso del Molino, y etcétera, y no vamos a ocupar la ley. Entonces, claro, ese eje obviamente que hace que haya una mayor desaprobación, porque no se cree bien lo que estaba intentando decir el presidente. Comparto con Pepe que es una mala noticia, o sea, es malo el error de la palabra que ocupa para referirse a Canadá cuando después queda desmentido en el texto, porque había habido antes un gesto que era importante para él, que es que Justin Trudeau le permitió salir a decir que no iba a firmar las side letters, que de nuevo es un gesto hacia la tribu, pero que iban a hacer otra cosa. Y eso es una muestra súper generosa de parte de Canadá, si Canadá no necesita hacer eso con Chile, digamos. Pero todo ese tema de las side letters, los únicos que finalmente lo terminaron acompañando fue Nueva Zelanda, que no está dentro de la solución de controversia, Canadá, que le hace este gesto, y México y Perú, que todavía no lo han ratificado, pero probablemente lo van a hacer así. Pero igual hay una señal que es equívoca. Es qué va a pasar con la economía si es que yo le estoy diciendo, vengan para acá, inviertan, pero en verdad si tenemos problemas, no me gustan los tribunales internacionales. Eso también afecta y se ve en la encuesta sobre las expectativas económicas. Entonces, teniendo alzas de precios, teniendo expectativas económicas hacia la baja, el gobierno va a estar en problemas de no hacerse cargo de lo urgente. Y termino con eso. Como he repetido en otras veces acá, las personas tienen un futuro en el cual no se proyectan más allá de 3-4 meses. Y por tanto quieren las soluciones ahora ya. Y eso cuando se replica o tiene eco hacia la política no tiene mucha intención de cooperar, porque la cooperación solo tiene sentido en el mediano plazo o en el largo plazo, pero en lo instantáneo no. En lo instantáneo es un gallito. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo, a pesar de que estemos en época mundialera, vamos a seguir viendo un poquito de esa trifulca entre distintos sectores políticos, al menos hasta ya cuando vayamos a la final del mundial y nos metamos en época navideña, que ahí ya sí cambia el ánimo de los chilenos. El humor, como dices tú. Hay un dato sí positivo de la encuesta, que es la opinión respecto de la propuesta de reforma previsional. Tú observas, creció un poquito, sí. Antes era 41, 43, y ahora es 44 y 44, ¿ah? Es decir, tantos aprueban como rechazan, pero cuando tú la comparas con la opinión, y eso lo hace CADEM, respecto de la reforma propuesta por Bachelet y luego la reforma propuesta por Piñera, las cifras de rechazo fueron muy superiores en ambas, y las cifras de aprobación fueron muy inferiores en ambos casos. Es decir, el contexto de opinión pública en que se enfrenta, se aborda la discusión de la reforma previsional es distinto del contexto en que se abordó durante Bachelet y durante Piñera. Ahora, probablemente la diferencia principal sea justamente esa, que esta es la tercera oportunidad y la tolerancia de la gente al fracaso hoy día es mucho menor y la gente piensa esto no refleja tanto el apoyo al contenido específico, sino a la voluntad de que haya una reforma. De que haya una reforma. Y como bien dice Jaime, como además el gobierno ha puesto el foco en la mejora inmediata de las pensiones de la gente, porque eso te lo da obviamente la dimensión solidaria, no la dimensión de capitalización individual, obviamente los adultos mayores deben estar ya contando cuándo va a venir ese alza que por lo demás ya se produjo después del estallido durante la administración Piñera una vez, cuando elevamos en 50% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en otros 50 también, y luego cuando vino la pensión garantizada universal, que fue un segundo incremento, es decir, hubo 2 incrementos para la gran mayoría de los pensionados de Chile, y bueno, y ahora
lo que se está comprometiendo un tercero. Claro. Oye, muy entretenido, realmente. Así es que, nada, tenemos que seguir mirando los acontecimientos que vienen esta semana. Yo creo que ¿Y tu mundialista? ¿Quiénes son tus mundialistas? No, sí, yo me estaba pasando piola, pero Pepe aún no se le da una. No, yo voy por Brasil, la verdad. Me gusta el equipo argentino, pero me gusta por ahí por el tercer lugar. Yo diría Francia, Brasil, Francia, Argentina, y déjame aquí darme un gustito Estados Unidos. No sé cómo irá, yo sé que están jugando a la hora que estamos grabando nosotros este podcast, está jugando Estados Unidos, no sé cómo estará, pero es un equipo que me gusta mucho. Cuando partimos iba ganando 1-0, no sé cómo seguir ahora. Mira, es una rareza, pero en fin. Esos son los míos, vamos a ver cómo nos va al final del Mundial con esto. Podemos hacer una apuesta después por interno. Okay. Oye, muchas gracias, que estén muy bien, buena semana y hasta el próximo lunes. Abrazo, chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.